Esposa va a una clínica de fertilización, pero se congela al encontrar a su marido con su exesposa embarazada y escuchar algo que la deja en shock. El silencio en el baño era pesado, casi sólido. Camila sentía el aire denso en sus pulmones. Cada inspiración era un esfuerzo consciente. Sobre el lavabo de mármol blanco, al lado del grifo cromado, que goteaba con una irritante persistencia, reposaba el pequeño objeto de plástico blanco. El test de embarazo. Uno más. El resultado era tan claro e inequívoco como el dolor que le infligía. Una única línea solitaria, un trazo rojo que parecía burlarse de ella. Negativo. La palabra resonaba en su mente. Un constante rebote contra las paredes de su ya frágil esperanza. Negativo. De nuevo. Por lo que parecía ser la 1000ª vez en 5 años de intentos, la respuesta era la misma. Un no, categórico del universo. Un recordatorio cruel de su incapacidad. Ella cerró los ojos, apoyando las manos en la fría superficie del lavabo, y la imagen de Rafael surgió en su mente. Su sonrisa, siempre alentadora, pero que en los últimos tiempos parecía llevar un rastro de resignación. La próxima vez, mi amor, lo conseguiremos, diría él. Las palabras, antes un bálsamo, ahora sonaban huecas. Un guión ensayado para un drama que parecía no tener fin. Camila y Rafael eran una pareja que muchos consideraban perfecta. Se conocieron tarde en la vida, ambos en la treintena, cargando con el equipaje de relaciones anteriores, pero con un deseo en común que los unió como cemento: construir una familia. Para Camila, era el sueño de toda una vida. Se imaginaba con la barriga redonda, sintiendo las primeras patadas, eligiendo nombres y decorando una habitación en tonos pastel. Para Rafael, era la oportunidad de revivir la paternidad de una manera diferente. Y ahí residía el punto más sensible de la herida de Camila. Rafael ya era padre. Lucas, su hijo con Patricia, la exesposa, era un adolescente de 16 años, inteligente y sorprendentemente maduro. Camila lo amaba como si fuera suyo, y el muchacho la trataba con un cariño y respeto genuinos. Pero la existencia de Lucas era una prueba viva, ambulante, de que el problema no estaba en Rafael. El fallo, el defecto, la pieza que no encajaba en el puzzle de la vida era ella. Al menos así se sentía. Una convicción que se solidificaba con cada ciclo menstrual, con cada test negativo. Patricia, la ex. Una mujer que, aun estando ausente físicamente de la vida diaria de la pareja, proyectaba una sombra larga e ineludible. No había animosidad entre ellas. Al contrario, la relación era civilizada, casi cordial, por causa de Lucas. Pero para Camila, Patricia representaba el éxito, donde ella solo encontraba fracaso. Patricia le había dado a Rafael un hijo, un linaje, una continuidad, y ella, Camila, no podía. La gota insistente del grifo parecía marcar el tiempo. Cada ploc, un segundo menos de su juventud, de su fertilidad. Cogió el test y con un gesto rápido y rabioso, lo arrojó a la pequeña papelera al lado del inodoro. El sonido del plástico golpeando el fondo del cesto fue insatisfactoriamente bajo. Quería romper algo, gritar, desahogar la frustración que la consumía por dentro, transformando su vientre vacío en un nudo de angustia. Recordó la última cena familiar, en casa de sus padres. Su madre, con el tacto de un elefante en una cristalería, preguntó delante de todos: «¿Y bien, hija mía,
¿Ninguna novedad que contarnos? La sonrisa forzada de Camila le dolió en el rostro, mientras Rafael, percibiendo su incomodidad, rápidamente cambió de tema, hablando sobre un ascenso en el trabajo. Él siempre la protegía, pero esa protección, por muy bien intencionada que fuera, solo subrayaba la verdad. Había algo de lo que ser protegida, un fallo, una vergüenza. El sueño de ser madre se había transformado en una obsesión que teñía todos los aspectos de su vida. Las conversaciones con amigas que hablaban sobre las gracias de sus hijos pequeños eran una tortura. Pasear por el parque y ver parejas empujando carritos de bebé era como recibir una puñalada en el pecho. Las redes sociales se convirtieron en un campo minado de anuncios de embarazo y fotos de recién nacidos. El mundo parecía conspirar para recordarle lo que no podía tener. Y lo peor era el silencio que se instalaba entre ella y Rafael. La intimidad, antes una celebración de su amor, se volvió mecánica, programada, un medio para un fin que nunca llegaba. El sexo había perdido la espontaneidad, sustituido por tablas de ovulación, termómetros de temperatura basal y una ansiedad palpable. Hacían el amor no por deseo, sino por deber. Un deber para con el sueño que, cada día, parecía más lejano. Rafael intentaba. Dios, cómo intentaba. Sugería viajes para relajarse, cenas románticas para olvidar el tema. Pero el tema estaba siempre ahí, un tercer invitado indeseado en la mesa. Camila, ya tenemos una familia. Lucas, tú y yo, dijo una noche mientras ella lloraba en voz baja en la cama, tras una nueva decepción. Si no sucede, no cambiará lo que siento por ti. Ella sabía que él era sincero, pero sus palabras no la consolaban. Porque no se trataba solo de tener un hijo con él. Se trataba de su propio cuerpo, su propia identidad como mujer. Se trataba de llenar un vacío que se hacía más cavernoso con cada año que pasaba. Esa mañana, tras tirar el test a la basura, Camila se miró al espejo. Vio las finas líneas de preocupación formándose alrededor de sus ojos, la sombra de cansancio que el maquillaje ya no conseguía ocultar. Tenía 35 años. El reloj biológico no solo hacía tic-tac, sonaba como una alarma de incendio en su cabeza. La gota del grifo finalmente se detuvo. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Fue en ese silencio donde una idea, un pensamiento que venía reprimiendo, comenzó a tomar forma. Ya había oído hablar de clínicas de fertilidad, de tratamientos que eran casi milagrosos. Rafael era escéptico. Es mucho dinero, mucho estrés emocional, mi amor. ¿Y si no funciona?, argumentaba. Tenía miedo de verla sufrir aún más, pero el sufrimiento ya era su compañero diario. ¿Qué más tenía que perder? Una determinación fría comenzó a reemplazar el dolor. Si el universo no le daría lo que quería, ella lo forzaría. Si el destino le cerraba las puertas, encontraría una ventana. Ya no podía depender de la suerte, de la naturaleza o de palabras de consuelo. Necesitaba ciencia, especialistas, una solución. Y en ese momento, mirando su propio reflejo desolado en el espejo del baño, Camila tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Buscaría ayuda profesional, pero lo haría sola. Iba a buscar referencias, indicaciones. No se lo contaría a Rafael. Aún no. No quería abrumarlo con otra esperanza que pudiera hacerse añicos. Este sería su viaje secreto, su última y solitaria apuesta contra el destino. No tenía idea, sin embargo, de que el camino que estaba a punto de recorrer
la llevaría a una verdad mucho más impactante y dolorosa que cualquier test negativo. El secreto que planeaba guardar era solo una pequeña sombra al lado del abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Camila pasó los días siguientes inmersa en una discreta investigación, aprovechando los momentos en que Rafael estaba en el trabajo. El nombre de la clínica surgió en una conversación susurrada con una antigua compañera de universidad, Ana, durante un café. Ana, que hoy tenía gemelos corriendo por casa, confesó que ellos eran el resultado de un pequeño empujón de la ciencia. Está en São Paulo, Cami. Se llama Génesis. No es barata, pero son los mejores. Hicieron lo imposible por mí, dijo Ana, con un brillo en la mirada que Camila codició con todas sus fuerzas. Génesis. El nombre sonaba a promesa. El comienzo de todo. Reservar la cita fue un acto de rebeldía silenciosa. Usó su propia tarjeta de crédito, un dinero que había estado guardando para una eventual reforma en la cocina. Inventó para Rafael una excusa sobre un taller de diseño de interiores que duraría todo el día en la capital. Una mentira que le pesó en la lengua, pero que se tragó junto con su culpa. Es por un bien mayor, se convenció. Era para proteger su corazón, y el de él, de otra decepción prematura. El viaje en coche hasta São Paulo fue un borrón de asfalto y ansiedad. Cada kilómetro recorrido aumentaba la mezcla de pavor y esperanza dentro de ella. El edificio de la clínica era imponente, con una fachada de cristal espejado que reflejaba el cielo gris de la ciudad. Parecía más un banco de inversiones que un lugar donde los sueños eran concebidos en un laboratorio. Por dentro, el ambiente era de una calma aséptica, tonos neutros, muebles minimalistas y un silencio reverente, roto solo por el suave sonido de una fuente de agua en una esquina. Todas las personas en la sala de espera compartían la misma mirada, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Camila se sintió, por primera vez en mucho tiempo, comprendida sin que se dijera una sola palabra. La consulta con el doctor Alencar fue larga y detallada. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables y una forma de hablar que transmitía confianza. La escuchó pacientemente, analizó sus antiguos exámenes y explicó las posibilidades con un realismo que paradójicamente la llenó de esperanza. No prometió milagros, pero ofreció un camino, un plan, una serie de pasos lógicos. Por primera vez, su sueño frustrado fue tratado no como un fracaso personal, sino como una condición médica con posibles soluciones. Camila salió de la consulta sintiéndose más ligera, como si le hubieran quitado un peso de los hombros y lo hubieran sustituido por un plan de acción. La primera etapa sería una nueva batería de exámenes, más específicos, para trazar un diagnóstico preciso. Ya había reservado la vuelta. Caminaba hacia la salida, la mente eferveciendo con posibilidades, una sonrisa discreta, finalmente, encontrando espacio en sus labios. Cruzó el pasillo y entró de nuevo en el vestíbulo principal, el mismo que la había acogido horas antes. Fue entonces cuando su mundo dejó de girar. Él estaba allí. Al otro lado del espacioso vestíbulo, cerca de un gran jarrón con una orquídea blanca, estaba Rafael, su marido. El shock inicial fue como un puñetazo en el estómago que le cortó la respiración. ¿Qué hacía él allí? ¿Habría descubierto su mentira? ¿La habría seguido? El pánico comenzó a subir por su garganta, pero fue aniquilado inmediatamente por una segunda visión, una que transformó el shock en puro y helado horror. Rafael no estaba solo.
A su lado estaba Patricia, y Patricia estaba embarazada. No era un embarazo sutil de inicio de gestación. Era una barriga prominente, redonda, imposible de confundir con un simple aumento de peso. Una barriga que anunciaba la vida de forma inequívoca. Camila sintió que el suelo desaparecía. El aire en sus pulmones se congeló. Instintivamente, como un animal acorralado, retrocedió un paso, escondiéndose detrás de un pilar de hormigón que sostenía el entresuelo. El corazón le latía descontroladamente contra las costillas, un tambor frenético en medio del silencio ensordecedor que se había instalado en su mente. Desde allí, desde su posición oculta, observaba la escena que no tenía el menor sentido y al mismo tiempo parecía explicarlo todo. Rafael tenía la mano posada de forma protectora en la espalda de Patricia. Él le hablaba en voz baja, la cabeza inclinada en un gesto de intimidad que Camila conocía tan bien. Patricia, a su vez, lo miraba con una expresión de gratitud, la mano reposando sobre su propio vientre. La imagen era devastadora, un retrato de familia, una familia de la que ella no formaba parte. La clínica, la misma clínica. La coincidencia era demasiado brutal para ser una coincidencia. El dolor que la alcanzó fue diferente a todos los demás. No era el dolor melancólico de un test negativo. Era el dolor agudo y cortante de la traición. Cada pieza del puzzle de su vida parecía reorganizarse en una nueva imagen, una imagen monstruosa. El escepticismo de Rafael sobre los tratamientos, su reticencia, sus palabras de consuelo, todo cobraba un nuevo y siniestro significado. Él no quería intentarlo con ella, porque ya lo estaba consiguiendo con otra, con la exesposa. Camila contuvo la respiración, las uñas clavándose en la palma de la mano. Necesitaba salir de allí antes de ser vista, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Estaba paralizada, una espectadora de su propia ruina, escondida detrás de un pilar, mientras su marido y la exesposa embarazada compartían un momento tierno en el vestíbulo de una clínica de fertilidad. El mismo lugar que minutos antes le había dado esperanza, ahora se había convertido en el escenario de su más profunda pesadilla. El tiempo parecía haberse distorsionado. Era como ver una película muda, donde los gestos y las expresiones contaban una historia terrible que ella no quería entender. Rafael se inclinó aún más cerca de Patricia. El gesto fue tan íntimo, tan cargado de complicidad, que una nueva oleada de náuseas subió por la garganta de Camila. La abrazó de lado, un abrazo que no era de un amigo, sino de un cómplice, de un protector. Y entonces le susurró algo al oído, incluso a la distancia, en la acústica silenciosa del vestíbulo. Su voz viajó, fragmentada, pero terriblemente clara. Las palabras llegaron a los oídos de Camila como esquirlas de cristal. Ella no puede descubrirlo. Nadie puede descubrirlo, ella. El pronombre la alcanzó como un golpe físico. Ella era Camila, la esposa. La tonta que estaba en casa, o mejor dicho, que él pensaba que estaba en casa, mientras él vivía una doble vida. La siguiente frase fue la sentencia final, el clavo que selló el ataúd de su confianza. A la misma hora la próxima semana, ¿de acuerdo? Patricia, con la mano aún reposando sobre la barriga prominente, giró el rostro hacia él. Una sonrisa lenta, casi serena, iluminó sus labios. No dijo nada, solo asintió. Un movimiento de cabeza sutil y definitivo. Luego, acarició su propia barriga. Un gesto universal de maternidad y contento.
esa sonrisa, esa caricia en el vientre, fue la confirmación visual de lo que las palabras de Rafael ya habían clavado en su alma. Era un secreto de ellos, un plan de ellos. Y ella era la persona que debía mantenerse en la oscuridad. En ese instante, el suelo no solo desapareció bajo los pies de Camila. El universo entero pareció implosionar. El dolor de la infertilidad, la angustia de los tests negativos, todo eso palideció, volviéndose insignificante ante la magnitud de esa traición. No era solo sobre un hijo, era sobre la mentira, sobre la vida secreta que su marido construía con la exesposa, justo bajo su nariz. La esperanza que el doctor Alencar le había dado minutos antes se deshizo en polvo, una broma cruel del destino. Rafael le dio un último apretón en el hombro a Patricia y se alejó, caminando hacia la salida opuesta a la que Camila necesitaba tomar. Patricia permaneció por un momento más, la sonrisa aún en los labios, antes de girarse y caminar lentamente hacia la recepción. Camila no entendió por qué él salió solo, y también por qué no le dio un beso. Algo extraño también estaba sucediendo entre ellos. El hechizo que sujetaba a Camila al suelo finalmente se rompió. Un instinto de autopreservación la impulsó. Necesitaba salir de allí, ahora, antes de que Patricia la viera. Con el corazón martilleando, desacompasado, se movió, manteniendo el pilar entre ella y la recepción, y prácticamente corrió hacia la puerta de cristal. El aire frío de la calle le golpeó el rostro, pero apenas lo sintió. Estaba en un vacío, sorda y ciega al mundo a su alrededor. Caminó mecánicamente hasta el aparcamiento, la mente repitiendo en un bucle infinito las palabras de Rafael. Ella no puede descubrirlo. A la misma hora la próxima semana, ¿de acuerdo? Al llegar a su coche, desbloqueó las puertas, entró y se sentó, pero no encendió el motor. Apoyó la frente en el volante, el cuero frío contra su piel febril. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente llegaron. No como un llanto de tristeza, sino como sollozos secos y desgarrados de pura rabia y desolación. El llanto duró poco. El dolor era tan profundo que parecía estar más allá de las lágrimas. Cuando los sollozos cesaron, un nuevo sentimiento comenzó a emerger de las cenizas de su shock. Una frialdad, una claridad cortante como una navaja. La imagen de la sonrisa de Patricia, de la mano protectora de Rafael, ardía en su retina. La traición era obvia, pero los detalles eran un borrón. ¿Por qué? ¿Por qué allí? ¿Por qué? Con ella. La víctima aturdida comenzó a dar paso a una investigadora. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba revestido por una capa de determinación gélida. No iba a confrontarlo. Aún no. Una confrontación ahora resultaría en más mentiras, en negaciones, en excusas baratas. Él la llamaría loca. Diría que imaginó cosas. No, necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. A la misma hora la próxima semana, ¿de acuerdo? La frase resonó de nuevo, pero esta vez no como una sentencia, sino como una pista. Una fecha. Una hora. Un lugar. Él había dado, sin saberlo, las coordenadas exactas de su próximo encuentro secreto. Camila se enderezó en el asiento, cogió el móvil. Las manos aún temblaban ligeramente. Abrió el bloque de notas. La pantalla blanca pareció mirarla fijamente. Con el dedo índice, tecleó. Las palabras se convirtieron en un mantra, un plan. Próximo miércoles, 3 de la tarde. Clínica Génesis. Miró lo que había escrito. Esas pocas palabras contenían su nuevo propósito.
La búsqueda de un hijo había sido reemplazada por la búsqueda de la verdad, una verdad que sospechaba que la destruiría, pero que necesitaba conocer. Ya no era la mujer que soñaba con una cuna, era la mujer que planeaba una vigilia. Iba a volver. Estaría allí, esperando. Y esta vez, estaría lista para ver exactamente lo que estaban escondiendo. El plan para construir una familia estaba muerto. En su lugar, nació el plan para desenmascararlos. Y allí mismo, rasgó las solicitudes de exámenes que el doctor Alencar le había dado. La semana que siguió fue la más larga de la vida de Camila. Cada hora se arrastraba con una lentitud torturadora, un tiempo espeso y pesado, saturado de pensamientos sombríos y de una rabia que hervía bajo la superficie de su piel. Se movió por la casa como un fantasma, ejecutando tareas diarias en piloto automático, mientras su mente trabajaba incesantemente, repasando la escena en el vestíbulo de la clínica. El abrazo, el susurro, la sonrisa de Patricia. La traición parecía expandirse, contaminándolo todo. ¿Cómo era posible que no supiera que Patricia estaba embarazada? No eran amigas, pero la comunicación existía, siempre en torno a Lucas. Y el propio Lucas, el adolescente que había aprendido a amar, ¿por qué no mencionó nada? ¿El embarazo de su propia madre no era algo que se comentaría? De repente, Camila se sintió como una forastera en su propia vida, rodeada por un pacto de silencio, del que ella era el único objetivo. La sensación de aislamiento era sofocante. Para evitar a Rafael, fingió una fuerte gripe. Era la única excusa plausible para su estado apático y para las ojeras profundas que ni el maquillaje conseguía disimular. En los primeros días, se refugió en casa de sus padres, un santuario de normalidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Las llamadas de Rafael eran constantes, su voz cargada de una preocupación que sonaba grotescamente falsa a sus oídos. «¿Estás segura de que no quieres que vaya, mi amor? Estoy preocupado», decía él. «No hace falta, Rafa. Mamá me está cuidando. Es mejor que no vengas para no contagiarte también», respondía ella, la voz cuidadosamente controlada para no temblar. Cada palabra una mentira que la envenenaba un poco más. Ella lo escuchaba, pero lo único en lo que podía pensar era: ella no puede descubrirlo. Cuando regresó a casa, el abismo entre ellos era palpable. Ella esquivaba sus toques, alegando dolores en el cuerpo. Por la noche, se giraba hacia el lado opuesto en la cama, fingiendo un sueño profundo, mientras la rabia y el dolor la mantenían en un estado de vigilia febril. Él parecía confuso, tal vez incluso herido por su distanciamiento, pero no insistía, probablemente atribuyéndolo todo a la supuesta enfermedad. La ignorancia de él era, al mismo tiempo, un insulto, y la única cosa que le permitía a Camila mantener su plan en secreto. Finalmente, el miércoles llegó, el día de la verdad. Camila sintió una oleada de adrenalina helada recorrer su cuerpo cuando despertó. Le dijo a Rafael que tenía una cita de seguimiento con el médico, una media verdad que le dio la cobertura que necesitaba. Salió de casa mucho antes de la hora, el corazón latiendo a un ritmo pesado y constante contra el pecho. No fue directamente a la clínica. Condujo hasta una calle adyacente, un lugar que le daba una visión clara de la entrada de Génesis, sin llamar la atención. Apagó el motor y esperó. El coche se convirtió en su trinchera, un escondite desde donde observaría el campo de batalla. El bloque de notas con la anotación de la hora estaba abierto en el asiento del pasajero, un sombrío recordatorio de su propósito. El tiempo pasaba.
Cada coche que se acercaba hacía que su estómago se revolviera. A las 2:55, puntualmente, lo escuchó. El sedán negro de Rafael, inconfundible. Giró la esquina y maniobró para entrar en el aparcamiento de la clínica. Camila se encogió en el asiento, el cuerpo tenso como una cuerda de violín. Él se bajó del coche. Estaba vestido de forma casual, pero había una rigidez en su postura. Miró hacia los lados, como si verificara algo. Entonces, abrió la puerta del pasajero. Patricia emergió, la barriga de embarazada aún más evidente bajo el vestido de punto que llevaba. La escena era exactamente como Camila había previsto. Una repetición dolorosa de lo que ya sabía. La rabia familiar volvió a burbujear, pero, entonces, algo inesperado sucedió. La puerta trasera del coche de Rafael se abrió, y un tercer hombre se bajó. Camila frunció el ceño, inclinándose hacia adelante, los ojos fijos en la figura. El hombre era alto, de hombros anchos y cabello oscuro. Lo reconoció instantáneamente. Era Eduardo, el actual marido de Patricia, el hombre con quien ella se había casado unos años después del divorcio de Rafael. La confusión golpeó a Camila como una ola, barriendo la certeza gélida que la había sostenido durante toda la semana. ¿Qué hacía Eduardo allí? La narrativa simple y dolorosa que ella había construido en su mente, la de un romance secreto entre su marido y la ex, de repente, se hizo añicos. La presencia de Eduardo no encajaba. Los maridos no suelen acompañar a sus esposas a encuentros con amantes, observó paralizada mientras el trío se formaba en la acera. Rafael dijo algo, y Eduardo respondió con un asentimiento de cabeza. No había tensión entre los dos hombres. Al contrario, la atmósfera parecía ser de colaboración, de un propósito compartido. Patricia estaba entre ellos, y los tres caminaron juntos, lado a lado, hacia la entrada de cristal de la clínica. La mente de Camila giraba, intentando desesperadamente procesar la nueva información. La rabia dio paso a un desconcierto profundo. Aquello no era un encuentro romántico, no era un affair, era otra cosa. Algo más complejo, más extraño y tal vez aún más perturbador. La imagen de los tres, su marido, la exesposa embarazada de él y el actual marido de ella, entrando juntos en una clínica de fertilidad, era tan bizarra, tan surreal, que desafiaba cualquier explicación lógica. La confusión era una niebla densa en su cabeza, y la única certeza que quedaba era la de que el secreto que guardaban era mucho mayor y más complicado de lo que jamás podría haber imaginado. Por un largo momento, Camila permaneció en el coche, el motor apagado, el cerebro intentando procesar la imagen imposible que acababa de presenciar. La teoría de un romance secreto, que había sido la fuente de su agonía durante toda una semana, se desmoronó en segundos, dejando atrás un vacío de pura y desconcertante confusión. El dolor de la traición no desapareció, pero ahora estaba mezclado con un sentimiento nuevo y abrumador: la necesidad de entender. El plan inicial de solo observar y juntar pruebas para una confrontación futura pareció súbitamente inadecuado. Quedarse allí, en su trinchera de metal y cristal, no le daría respuestas. La verdad, o al menos parte de ella, estaba allí dentro, a pocos metros de distancia, detrás de esas puertas de cristal espejado. Impulsada por una fuerza que no sabía de dónde venía, una mezcla de desesperación y coraje, Camila tomó una decisión. Iba a entrar. Con el corazón latiendo en la garganta, salió del coche. Sus piernas parecían extrañas,
desconectadas de su cuerpo, pero las obligó a moverse. Cruzó la calle, la mente enfocada en un único objetivo: no ser vista. Al empujar la pesada puerta de cristal, el ambiente familiar y aséptico de la clínica la envolvió de nuevo. El mismo silencio, la misma calma. Pero para Camila, el lugar ahora estaba cargado de una tensión eléctrica. Vio a la recepcionista, la misma de la semana anterior, ocupada en una llamada. Con la cabeza baja, fingiendo buscar algo en el bolso, Camila pasó rápidamente por el mostrador y se dirigió a un pasillo lateral que llevaba a una pequeña sala de espera secundaria, menos concurrida. Desde allí, a través de una divisoria de cristal esmerilado, tenía una visión parcial del vestíbulo principal, y los vio. El trío ya no estaba en el vestíbulo. Estaban en una sala de reuniones con paredes de cristal, sentados alrededor de una mesa oval. Y con ellos estaba el doctor Alencar, el mismo médico de ojos amables que, una semana antes, le había ofrecido un camino de esperanza. Verlo allí, conversando tranquilamente con su marido y los otros, fue como un puñetazo. Camila se encogió detrás de un gran jarrón de follaje, el corazón latiéndole en los oídos. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta y fragmentos de la conversación flotaban hasta ella. Palabras sueltas y frases incompletas que no formaban un cuadro claro, pero pintaban contornos perturbadores. El contrato es bien claro sobre la confidencialidad, decía la voz tranquila de Eduardo. ¿Contrato? La palabra resonó en la mente de Camila. ¿Qué tipo de acuerdo requeriría un contrato en una clínica de fertilidad involucrando a esas 3 personas? La voz de Rafael sonó a continuación, más baja, tensa. Absolutamente nadie. Es la condición principal, por el bien de todos. Por el bien de todos. Menos de ella, aparentemente. El dolor regresó, agudo. Ella era el nadie al que él se refería. Entonces la voz de Eduardo, el marido de Patricia, cortó el aire de nuevo. Había una emoción contenida en su tono, una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia robusta. Gracias. Más de lo que las palabras pueden decir, Rafael. Nos estás dando... La frase se perdió, pero el significado flotó en el aire, pesado e incomprensible. Camila observaba los gestos. Rafael parecía tenso, casi incómodo. Patricia mantenía una mano protectora sobre la barriga, la mirada alternando entre su marido y su exmarido. Pero era Eduardo quien más la intrigaba. Miraba la barriga de Patricia con una adoración, una reverencia que era casi dolorosa de ver. Era la mirada de un padre expectante. La cabeza de Camila hervía. Las piezas del puzzle estaban todas sobre la mesa, pero eran de juegos diferentes. Nada encajaba. Un contrato, confidencialidad, la gratitud de Eduardo hacia Rafael, el embarazo de Patricia, la presencia de todos en la clínica. Era un enredo de secretos que la excluía de forma deliberada y cruel. La desconfianza. Era un veneno esparciéndose por sus venas. Cada mirada intercambiada entre ellos, cada palabra no dicha, parecía una conspiración contra ella. El dolor ya no era solo de traición amorosa. Era el dolor de ser engañada, de ser tratada como una pieza irrelevante en el juego de sus vidas. Ella no entendía lo que estaba sucediendo, pero entendía perfectamente el resultado. Ella estaba fuera, mirando hacia adentro. Y la verdad que protegían con tanto ahínco era, de alguna forma, también sobre ella. Y la certeza de que había algo mucho mayor y más devastador involucrado que un simple reencuentro se solidificó en su pecho, como una piedra de hielo. El mundo de Camila se había reducido a ese pasillo mal iluminado y a los fragmentos de conversación
que escapaban por la puerta entreabierta. Cada palabra era un nuevo nudo en su garganta. Cada gesto que espiaba, una nueva puñalada en su pecho. Estaba tan absorta en su vigilia, tan inmersa en el intento de descifrar ese enigma, que no se dio cuenta de la aproximación de pasos suaves en la alfombra. «Señora, con permiso, no puede quedarse aquí». La voz, profesional, pero firme, la sobresaltó. Camila se giró bruscamente y se encontró con una joven enfermera. El uniforme impecable contrastando con el caos que se había instalado dentro de ella. La mirada de la empleada era de desconfianza. Atrapada infraganti, como una criminal. La humillación fue la gota que colmó el vaso, la chispa que incendió el barril de pólvora de sus emociones contenidas. Todo el dolor, la rabia, la confusión y la angustia de la última semana explotaron en un único impulso irrefrenable. La prudencia se hizo añicos. El plan de investigar en secreto se deshizo. En ese momento, solo había una cosa que hacer. Con el rostro en llamas y el corazón martilleando contra las costillas, Camila ignoró a la enfermera. Dio 2 pasos firmes y empujó la puerta de la sala de reuniones con toda su fuerza. La puerta se abrió con un golpe sordo y 4 pares de ojos se giraron hacia ella al unísono. El silencio en la sala fue instantáneo y absoluto. La doctora Alencar la miró con asombro profesional, Eduardo con pura confusión, Patricia con un horror que se reflejó en su rostro pálido. Pero fue la mirada de Rafael la que la perforó. En ella había un pánico devastador, la expresión de un hombre cuyo secreto más profundo acababa de ser expuesto de la manera más brutal posible. «Camila», susurró él, el nombre de ella saliendo de sus labios como si fuera un fantasma. «¿Qué significa esto, Rafael?» La voz de ella salió temblorosa, pero cargada de una furia que no sabía poseer. Dio un paso dentro de la sala, su mirada barriendo el rostro de cada uno de ellos. «¿Un contrato? ¿Confidencialidad? ¿Qué demonios está pasando aquí?» Rafael se levantó de un salto, las manos levantadas en un gesto de apaciguamiento. «Camila, cálmate. Puedo explicarlo. No es lo que estás pensando». «¿No es lo que estoy pensando?» Ella rió, un sonido seco y sin alegría. «¿Y qué se supone que debo pensar? Veo a mi marido en una clínica de fertilidad, con su exesposa embarazada y el actual marido de ella. ¿Y todos ustedes actuando como si estuvieran en una reunión de negocios? ¿Qué explicación existe para eso, Rafael? ¿Que decidiste tener un hijo con ella y convenientemente olvidaste avisarme?» La acusación flotó en el aire, fea y venenosa. El dolor en el rostro de Rafael se profundizó. «No, claro que no, nunca», fue Patricia quien intervino. Se levantó con dificultad, la mano aún sobre el vientre, el rostro marcado por una angustia genuina. Miró el sufrimiento estampado en cada línea del rostro de Camila y una expresión de profunda empatía pareció superar su propio pánico. «Rafael, para», dijo ella, la voz suave pero firme. «Déjame hablar con ella, a solas». Eduardo y Rafael la miraron, dudosos. «Patricia, ¿estás segura?», preguntó Eduardo, la preocupación evidente en su voz. «Sí», respondió ella sin quitar los ojos de Camila. «Merece la verdad y necesita escucharla de mí». Camila quería gritar que no quería escuchar nada de ella, la mujer que sonreía mientras su mundo se derrumbaba. Pero la mirada de Patricia la desarmó. No había triunfo allí, solo una tristeza inmensa, casi una disculpa. Con renuencia, Rafael, Eduardo y un visiblemente incómodo doctor Alencar salieron de la sala, cerrando la puerta tras de sí y dejando a las 2 mujeres a solas en el tenso silencio. «Camila, sé que nada de lo que diga ahora te quitará el dolor», comenzó Patricia, la voz baja.
Pero tienes que entender, esto no se trata de Rafael y yo. Nunca lo fue. Respiró hondo, como si buscara fuerzas para revelar un secreto doloroso. Mi marido, Eduardo, es un hombre maravilloso. El sueño de su vida siempre ha sido ser padre. Lo intentamos durante años, pasamos por todos los tratamientos que puedas imaginar. Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Descubrimos que es estéril. La noticia lo devastó, destruyó una parte de él. Camila escuchaba, el corazón aún latiendo fuerte, la rabia comenzando a ser corroída por un extraño e inesperado punzada de reconocimiento. El dolor de la infertilidad. Ella lo conocía demasiado bien. Quería darle ese sueño, continuó Patricia, la voz quebrada. Pero también quería que nuestro hijo tuviera una parte de mí, biológicamente. Fue entonces cuando tuve la idea, la única idea que me pareció posible. Miró directamente a Camila. Busqué a Rafael. Le pedí que fuera el donante, para que el bebé fuera mío, pero que Eduardo pudiera registrarlo, amarlo y criarlo como el padre que tanto sueña ser. El padre oficial y único. Necesitaba ser con alguien de confianza, a quien conociera y supiera de la compatibilidad, del pasado, de los genes. En fin, la revelación cayó sobre Camila con el peso de una avalancha. Donante, no amante, no un segundo padre. Un medio biológico para un fin desesperado. Todo se hizo legalmente. Patricia se apresuró a explicar, como si anticipara la siguiente pregunta. Con abogados, un contrato de sigilo absoluto. Rafael no tendrá ningún derecho ni deber paternal. Él accedió a hacer esto por Eduardo, por nuestro dolor. La cabeza de Camila daba vueltas. La verdad era mucho más compleja, mucho más triste que la traición que ella había imaginado. ¿Por qué no me lo contó?, susurró Camila, la pregunta que más importaba. Patricia suspiró, un sonido cargado de pesar. Él quería. Dios, cómo quería. Me dijo que odiaba guardar un secreto de ti. Pero fue un pedido de Eduardo. Él está tan frágil con todo esto. La idea de que alguien más lo supiera, el miedo a que la historia se filtrara en el futuro y que el niño descubriera la verdad de una manera equivocada. Él insistió en contarte. Dijo que confiaba en ti y en tu total confidencialidad. Pero Eduardo realmente no quería. Rafael estaba protegiendo el secreto de Eduardo, no el suyo. Las palabras de Patricia flotaron en el aire, llenando el silencio de la sala de reuniones. La verdad, finalmente revelada, no trajo el alivio que se podría esperar. En su lugar, se alojó en el pecho de Camila como un peso complejo y multifacético. La furia que la había impulsado a entrar en esa sala se disipó, dejando atrás un torbellino de emociones conflictivas. Las lágrimas que vinieron esta vez no eran de rabia, sino de una tristeza profunda y abrumadora. Ella lloró. Lloró por el secreto, por la mentira, por la omisión que la hizo sentirse una tonta, una extraña en la vida de su propio marido. La sensación de traición todavía estaba allí, una herida abierta, pues la confianza, una vez rota, no se regenera fácilmente. Él había tomado una elección, un pacto, y la excluyó de él. Pero, a través de sus lágrimas, miraba a Patricia y veía no a una rival, sino un reflejo. Un reflejo de su propio dolor, de sus propios anhelos, la voluntad desesperada de tener un hijo, el dolor de la infertilidad que corroe el alma, el sentimiento de inadecuación. Ella conocía cada una de esas sombras, y al pensar en Eduardo, un hombre que apenas conocía, pero cuyo dolor ahora era palpable, su corazón se contrajo en una empatía inesperada.
el sueño de ser padre, frustrado por la biología, el deseo de proteger a su familia y al futuro niño de un estigma. ¿Cómo podría juzgar la desesperación de ellos cuando ella misma estaba dispuesta a todo para realizar el mismo sueño? «Lo entiendo», susurró Camila, la voz ronca por el llanto, las palabras sorprendiéndose a sí misma. «Entiendo por qué». Patricia dio un paso adelante y, dudando por un instante, colocó la mano sobre el brazo de Camila. El toque era leve, una petición de paz. «Lo siento mucho, Camila. De verdad. Lo último que quería era causarte este dolor». Cuando la puerta se abrió de nuevo, Rafael entró primero, el rostro una máscara de ansiedad. Al ver a Camila llorando, pero ya no con la furia de antes, pareció desmoronarse. «Mi amor, perdóname», dijo él, la voz quebrada. «Juro que quería contarte todos los días. Cada vez que te miraba a nuestra lucha, ese secreto me consumía. Pero di mi palabra. El contrato, la condición de Eduardo, estaba atrapado». Intentó acercarse, pero Camila retrocedió instintivamente. El entendimiento no era sinónimo de perdón. «Aún no». «Necesito un tiempo, Rafael», dijo ella, la voz más firme ahora. «Necesito pensar». El viaje de vuelta a casa fue en un silencio sepulcral. Rafael conducía, lanzándole miradas suplicantes, intentando iniciar una conversación, explicarse de nuevo. Repetía que no tendría paternidad, que era solo un acto de ayuda, que el contrato lo eximía de todo. Pero Camila no podía escuchar. Las palabras de él eran solo ruido blanco contra el ruido ensordecedor de sus propios pensamientos. Ella entendía la lógica de la situación, la nobleza distorsionada de su acto. Pero el corazón no opera con lógica. El corazón sentía la herida del secreto, la soledad de su propia batalla, mientras él participaba en otra, aunque fuera de forma altruista. Él estaba creando una vida, aunque fuera para otros, mientras ella lloraba sobre tests negativos. La ironía era demasiado cruel. Al llegar a casa, el ambiente familiar pareció extraño, hostil. Camila fue directamente al dormitorio y comenzó a hacer una maleta pequeña. Ropa, productos de higiene. Lo esencial. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rafael, parado en el quicio de la puerta, la voz cargada de pánico. «Me voy a casa de mis padres por unos días», respondió ella, sin mirarlo a los ojos. No puedo quedarme aquí ahora. Camila, por favor, no hagas esto. Vamos a hablar. Podemos superar esto juntos». «¿Cómo superamos todo juntos, Rafael?». Ella finalmente lo encaró, y el dolor se desbordó en su voz. «Estaba sola en mi dolor. Sola yendo a una clínica por primera vez, llena de miedo y esperanza, escondida de ti. Mientras tú ya estabas allí, guardando un secreto que me envolvía de la forma más íntima posible. Necesito espacio. Necesito respirar». Él no argumentó más. La verdad en sus palabras lo silenció. Él solo se quedó allí, observándola cerrar la maleta, la imagen de la derrota. En casa de sus padres, fue recibida con abrazos preocupados, pero sin preguntas. Vieron su estado y supieron que necesitaba un refugio, no un interrogatorio. En la quietud de su antiguo dormitorio de infancia, rodeada por reliquias de una vida más simple, Camila finalmente se permitió sentir el peso total de la decisión que necesitaba tomar. Aceptaba la explicación, pero ¿podría aceptar la realidad? ¿Podría mirar a su marido de la misma forma? ¿Podría perdonar el secreto? El corazón, apretado y confuso, no tenía respuestas. Solo la certeza de que, por ahora, la distancia era lo único que la impedía ahogarse.
Los días en casa de sus padres se arrastraban en una niebla de melancolía. Camila pasaba las horas en el jardín trasero, sentada en el mismo columpio de madera donde había pasado tantas tardes en la adolescencia. El movimiento de vaivén era un péndulo que medía su conflicto interno. La mente racional aceptaba la explicación de Rafael, pero su corazón seguía herido, sensible al toque del recuerdo del secreto. Los mensajes y llamadas de él eran constantes, repletos de peticiones de perdón y promesas de reconquistar su confianza. Ella los leía, escuchaba los mensajes de voz, pero no respondía. Necesitaba ese silencio para encontrarse. Fue al tercer día de su autoimpuesto exilio, cuando comenzó a sentirse extraña. Una oleada de náuseas la sorprendió por la mañana, algo que atribuyó al estrés y a las noches mal dormidas. Luego vino un cansancio abrumador, una fatiga que le pesaba en los huesos y la hacía desear la cama a plena luz del día. Sus pechos estaban doloridos, una molestia que ignoró como un síntoma premenstrual. Sin embargo, al quinto día, mientras tomaba su café, el fuerte olor del café que su madre preparaba, un aroma que siempre amó, le revolvió el estómago de una forma violenta. Corrió al baño, la náusea subiendo incontrolablemente. Apoyada en el lavabo, jadeando, se miró al espejo y entonces un pensamiento, tímido y casi absurdo, comenzó a formarse. Su ciclo estaba retrasado. Con todo el caos emocional, ni siquiera se había dado cuenta. Una chispa de una posibilidad tan remota que apenas se atrevía a nombrarla, se encendió en su pecho. Recordó el tratamiento hormonal que se había hecho meses antes, aquel que no había resultado en nada, y que ella había abandonado desilusionada, poco antes de decidir buscar la clínica Génesis. Los médicos habían dicho que, a veces, el cuerpo tardaba un tiempo en responder. ¿Sería posible? Con el corazón disparado por una mezcla de miedo y una esperanza frágil, le pidió a su madre que fuera a la farmacia. No dio detalles, solo pidió un favor. Cuando su madre regresó con la pequeña caja, Camila sintió el mismo pavor familiar que la había acompañado durante años. Se encerró en el baño. Las manos temblaban tanto que apenas podía abrir el paquete. Esta vez, la espera por los minutos fue una agonía diferente. No había la ansiedad de la expectativa, sino el miedo a otra decepción en un momento en que ella ya se sentía completamente destrozada. Dejó el test sobre el lavabo y se giró, incapaz de mirar. Respiró hondo, contó hasta 10 y, finalmente, se obligó a encarar el pequeño visor de plástico. 2 líneas, no una, 2, nítidas, inequívocas, vibrantes, positivo. El aire escapó de sus pulmones en un sollozo. Las lágrimas vinieron instantáneamente, pero no eran las lágrimas de dolor o de pena que habían sido sus compañeras constantes. Eran lágrimas de shock, de incredulidad, de una alegría tan pura y abrumadora que parecía capaz de curar todas las heridas. Estaba embarazada, después de todos los años, de todo el dolor, de toda la lucha, el milagro por el que había orado, la respuesta que había buscado tan desesperadamente, había llegado. Silenciosamente, sin que ella se diera cuenta, la vida había encontrado un camino. La noticia cambió todo. La niebla de resentimiento que la envolvía comenzó a disiparse, reemplazada por la luz deslumbrante de esa nueva realidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza verdadera, una alegría que era solo suya, nacida de su propio cuerpo. En ese mismo instante, supo lo que tenía que hacer.
Cogió el teléfono y con los dedos aún temblorosos, marcó el número de Rafael. Él atendió al primer toque, la voz tensa. ¿Camila? Rafael, dijo ella, la voz embargada por la emoción. Voy a cenar en casa hoy. Necesito hablar contigo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de pura sorpresa. Claro, a la hora que quieras. Esa noche, Camila preparó su plato favorito. La casa, que antes había parecido tan fría, ahora estaba calentada por el aroma de la comida y por la llama de su nueva esperanza. Cuando Rafael llegó, la miró con una cautela temerosa, como si pisara terreno frágil. Ella le dio una sonrisa genuina, la primera en más de una semana. Durante la cena, hablaron poco, pero el silencio ya no era de pena, sino de una paz expectante. Después del postre, Camila respiró hondo. Rafael, sé que las últimas semanas han sido difíciles, comenzó ella, y todavía tenemos mucho de qué hablar. Pero algo pasó, algo que lo cambia todo. Se levantó. Fue hasta su bolso y sacó de dentro la pequeña caja blanca del test de embarazo. Caminó hasta él y la colocó sobre la mesa, delante de su plato. Rafael miró la caja, luego a ella, la confusión en su rostro. Él la cogió, la abrió y sacó el pequeño objeto de plástico con las 2 líneas rojas. Miró el test, luego el rostro de Camila, los ojos desorbitados por la incredulidad. Esto es, tartamudeó, incapaz de formular la frase. Camila solo asintió, las lágrimas de felicidad escurriendo libremente por su rostro. Lo conseguimos, Rafa. Vamos a tener un bebé. El rostro de Rafael se descompuso. El dolor, la culpa y la ansiedad que había cargado durante tanto tiempo dieron paso a una explosión de pura emoción. Se levantó, rodeó la mesa y la envolvió en sus brazos, levantándola del suelo. La abrazó con la fuerza de años de esperas y frustraciones, el rostro enterrado en su cuello, los sollozos de alegría sacudiendo su cuerpo. En ese abrazo, las últimas sombras del secreto y del dolor se disolvieron. Allí, en la sala de su casa, ya no había la exesposa, el contrato o la traición percibida. Había solo los dos, una pareja que había cruzado el infierno y al otro lado encontró no solo el perdón, sino el milagro que siempre soñaron. La jornada había sido tortuosa y llena de dolor, pero los había llevado exactamente donde necesitaban estar. Juntos, en el umbral de su propio y tan esperado final feliz. ¿Te gustó esta emocionante historia de giros, secretos y milagros? El amor y la esperanza siempre encuentran un camino, incluso en las jornadas más difíciles. Deja tu comentario abajo sobre lo que te pareció lo que sucedió y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, que están hechas especialmente para ti. Tu participación es nuestro mayor regalo. Muchas gracias y hasta el próximo video.